Y a continuación vamos a hablar sobre el sonido original de la Z inglesa. Y el sonido de la Z inglesa no lo tenemos en español, pero se pronuncia como una S, solamente que se hacen vibrar más las cuerdas vocales. Diríamos una Z. Y en el alfabeto fonético internacional y también en los diccionarios está representado como una Z y esta Z suena entonces como Z, así como en la palabra Z o O no se diría su, sino que se dice zu, zu. Tienes que apretar bien los labios y decir zu y hacer vibrar las cuerdas vocales. Y la Z puede representar al sonido Z, particularmente cuando está al principio de una palabra. Por ejemplo, zoo, zero, zone, zebra. ¿Te das cuenta que no digo zoo, zero, sino zoo, zero, zone, zebra, zenith, zipper, zeal, zigzag, zucchini, zinc, zeppelin? Y lo mismo pasa con las siguientes palabras, en donde tiene la Z. Y eso pasa sobre todo con palabras que empiezan con esa Z. Y cuando encontramos, por ejemplo, la doble Z, esta doble Z funciona también como una Z inglesa. Por ejemplo, fizz, jazz, buzz, puzzle, dazzle, razzle, fizzle, y así sucesivamente con las otras palabras, excepto en la palabra pizza, donde no se dice pizza, sino que se dice pizza, y mozzarella, mozzarella. ¿Te das cuenta? Ahí se dice con una T y una S, mozzarella y pizza. Y en la gran mayoría de palabras que contienen una vocal más una S más otra vocal, la S se va a pronunciar como una Z inglesa. Por ejemplo, acá todas estas S están entre dos vocales. Por eso lo vamos a pronunciar como Z. Cousin, museum, poison, visor, loser, resident, user, prison, reason, composer. Y esa va a ser como la regla general. Cuando encontremos una S entre dos vocales, esa S corresponde a la Z inglesa, excepto en algunas palabras como basis, isolate, thesis y algunos otros ejemplos que te di cuando vimos el sonido de la S. Y cuando una palabra termina en sion, tenemos una vocal más sion o una vocal más sure, esa S no se pronuncia como Z inglesa a pesar de que entra o tiene dos vocales, una a la izquierda y la otra a la derecha. Da lo mismo, como termina en sion o en sure, estas palabras no van a seguir la regla que te mencioné antes. Estas se van a pronunciar como erosion, decision, exposure, closure. Y la Z en palabras que terminan en ICE, con Z, y con Y o con ICE, con la I latina, esa Z se va a pronunciar como una Z inglesa. Por ejemplo, analyze, criticize, emphasize, finalize, hospitalize, memorize, prioritize, recognize, stylize, visualize. ¿Te das cuenta? En estos casos entonces esta Z, esta terminación, que son como verbos en sí, estos verbos van a tener esta Z, aunque en inglés británico tienen una S, da lo mismo. Esa Z o S, en el caso de la pronunciación británica o escritura británica, se va a pronunciar como una Z inglesa. Y cuando encontramos verbos en la tercera persona singular, en el presente simple, recuerda que ya hemos visto el presente simple,
cuando encontremos verbos, solamente ciertos verbos que terminan en X, en CH, en C, en S, en D, en G, en V, en N, en R, en L o en vocal, más una E y una S. Esa última S es una Z inglesa. Por ejemplo, acá vemos fixes, que normalmente cuando no es la tercera persona singular, recuerda que estamos hablando acá de los singulares en el presente simple. Eso requieren que tienes que poner una S al final de un verbo o una ES. Por ejemplo, cuando termina en X, tenemos que agregarle una ES. Cuando pasa eso, esa S corresponde, la última S corresponde a una Z inglesa. Eso es lo que está diciendo esta regla general acá. Fixes, watches, pasa lo mismo. Las que terminan en CH se les agrega una ES al final en la tercera persona singular en el presente simple. Y la E sí se pronuncia en este contexto, lo mismo acá. Y la S se está pronunciando como Z inglesa. Watches, closes. Aquí las dos S están sonando como una Z. Closes. Dances. La primera C se pronuncia como una S y la última como una Z inglesa. Dances, dances. Y es difícil obviamente de pronunciarlo al principio, pero hay que pronunciarlo lentamente y cada vez te va a salir mejor. Loses. Aquí, por ejemplo, las dos S se están pronunciando como una Z inglesa. Changes. Knows. Knows. Aquí en este contexto, ya que termina en W, por ejemplo, que quizá no lo mencioné acá, pero esta termina en W, después de la W agregamos una S y esta S se está pronunciando como una Z inglesa. Knows, teaches. Acá la E sí se está pronunciando también como I. Teaches, dies, studies, cries, sings, loves, plays, runs, gives, lives, opens, runs, smiles, smiles. Acá es difícil hacer la transición entre la L y la Z. Smiles, smiles, reads, listens, travels, believes, learns. Así que habiendo dicho eso, esa fue la lección con respecto al sonido de la Z inglesa.